Buenas tardes. Vamos a continuar con los cursos de especialización organizado por IPEC Salud, institución especializada en ciencias de la salud, en convenio con el Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque. Este curso de especialización lleva por nombre Innovaciones en Farmacología Clínica Gastrointestinal. A continuación, el tema específico a tratar lleva por nombre Farmacología Clínica del Estreñimiento. Básicamente nosotros tenemos dos contextos muy importantes: las diarreas y el estreñimiento. Pasa que las diarreas vienen a ser una de las enfermedades de mayor prevalencia en la infancia, básicamente por un conjunto de factores, llámese estados inmunitarios bajos, una higiene incorrecta, no tener las vacunas adecuadas como para poder hacer frente a estos procesos infectivos, y otro es el estreñimiento, que básicamente hoy en día está generando como parte de todo este contexto globalizado que nos lleva a un estrés crónico permanente y nos hace básicamente adecuarnos a ciertas conductas alimenticias bajas en frutas, en verduras, en agua, ricas en sodio, grasas, carbohidratos complejos, los cuales van a traer como objetivo reducir la motilidad gastrointestinal, reducir la cantidad de agua en las heces y desarrollarse el estreñimiento. Entonces estamos hablando de una enfermedad que actualmente se está incrementando la prevalencia y la incidencia a nivel mundial. Entonces, ante ello nosotros vamos a abordar los diferentes esquemas de tratamiento del estreñimiento. El primer grupo a tratar lleva por nombre los formadores del bolo fecal, ¿sí? Básicamente ellos van a ayudar a la formación de este bolo fecal. Y vamos a conversar de cada uno de ellos, de los representantes. Por ejemplo, el plántago. El plántago, una vez ya dada la forma farmacéutica, la cápsula, tableta o el sobre, ¿cómo va a actuar el plántago como un modificador del bolo fecal? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aumenta el bolo fecal. ¿De qué manera? Conllevando un aumento del peristaltismo intestinal y por tanto incremento del tránsito intestinal. Entonces, lo que va a hacer el plántago es incrementar el bolo fecal, ya sea brindándole más agua, permitiendo que se aumente el peristaltismo, las contracciones de la musculatura lisa intestinal y por ende que se incremente el tránsito a nivel esofágico. Las principales reacciones adversas que podemos encontrar son las flatulencias, los gases, la sensación de plenitud, el dolor abdominal, básicamente a nivel epigastrio, las diarreas como algo paradójico, fundamentado por el incremento del peristaltismo intestinal. Si se ingiere sin líquido suficiente, puede producir una distensión abdominal que puede volverse dolorosa. Por eso es recomendable que estos componentes a base del plántago sean ingeridos con una cantidad racional de agua, 250 mililitros aproximadamente. Hay un riesgo de obstrucción intestinal o esofágica e impactación fecal como reacción adversa. Cuando nosotros hablamos de las interacciones clínicas, tenemos que tener en cuenta que retrasa la absorción de elementos divalentes como el calcio, trivalentes como el fierro, elementos como el litio, el zinc y la vitamina B12. Entonces, hay que tener especial consideración cuando los pacientes consumen este componente a base de plántago y tienen suplementos adicionales de calcio para los pacientes con osteoporosis, osteopenia, posmenopáusicas. Entonces hay que tener especial cuidado porque el plántago va a retrasar la absorción de este elemento químico divalente. Lo mismo, todos los componentes a base de fierro. Entonces es importantísimo en los pacientes que están en un tratamiento antianémico, lo que se va a hacer es reducir este elemento químico. Importante el zinc es importante para la función inmunológica, para la función del sistema nervioso central,
es un covalente, es un cofactor importantísimo para las reacciones enzimáticas. Y inevitablemente la vitamina B2, que es la cobalamina, que es importantísima, vitamina neutrófica, sobre todo en pacientes que sufren algún proceso de estrés constante y que les está generando dolor específicamente a nivel de la zona lumbar sacra. Entonces, no administrar con loperamida, no olvidemos el famoso antidiarreico, opiáceos por el peligro de obstrucción intestinal. Entonces, eso, hay que tener cuidado con estos opiáceos. No olvidemos que ellos, en una de las reacciones adversas, gracias a la acción operativa intestinal, puede generar obstrucción a nivel intestinal. Entonces, el plántano es uno de los elementos que va a permitir la formación del bolo fecal. El segundo es el policarbófilo. El policarbófilo lo que hace es regular el tránsito intestinal cuando hay estreñimiento, diarrea y trastornos abdominales. Es un regulador, ¿no? Como laxante de volumen, dice, absorbe el líquido en los intestinos y se hincha para formar heces voluminosas y ligeras. Entonces, el mecanismo de acción básicamente es absorber líquidos a nivel intestinal y permitir que se hinche básicamente y formen heces voluminosas y ligeras. Entonces es importantísimo este mecanismo. No se han reportado interacciones con el policarbófilo para formadores de bolo fecal para el tratamiento del estreñimiento. Entonces es un regulador del tránsito intestinal. Otro de los importantes también tenemos al salvado de trigo cuando se le da una forma farmacéutica. Estas fibras, como son insolubles, lo que van a hacer es retener agua. Al retener agua, tienen un efecto más intenso en el aumento del volumen y del peso de las heces. Si van a retener agua, vamos a fijar agua, lo que va a permitir es un incremento en el volumen y el peso de las heces. Además, va a permitir un mejoramiento del tránsito a nivel intestinal. A nivel intestino se mejora el tránsito. Entonces, es importante, va a fijar, en este caso, lo que va a permitir es una retención de agua, por ser una fibra insoluble va a retener el agua. Y esto va a permitir básicamente que se aumente el volumen y el peso de las heces. Principales reacciones adversas: al sobrepasar los 30 gramos indicados pueden producir flatulencias, que son gases. Segundo, las digestiones lentas, que se vuelven pesadas, con eructos. Impide la absorción del hierro encontrada en el huevo y la legumbre. Entonces, especial cuidado en todos los pacientes que están en tratamiento antianémico y que consuman salvado de trigo, ya que reduce la absorción del hierro. El macrobol, como un formador del bolo fecal, un modificador del bolo fecal, formadores, va a actuar incrementando la presión osmótica local, ¿no? Al fijar moléculas de agua, y de esta forma va a hidratar el bolo fecal. Entonces el macrobol lo que va a hacer es hidratar el bolo fecal mediante el incremento de la presión osmótica local. El mecanismo de acción es que incrementa la presión osmótica, ya hemos visto, ¿no? Y las interacciones no se han observado clínicamente significativas con este componente. Dejamos a los modificadores y los formadores de bolo fecal, pasamos a los lubricantes. Aquí en los lubricantes vamos a conversar de los siguientes, como es el docusato de sodio. Es un fármaco ya estudiado, conocido, ¿no? Cómo va a actuar. Ese como un lubricante va a actuar hidratando el bolo fecal. Y una vez que hidrate el bolo fecal, va a permitir la mezcla de agua y lípidos en la materia fecal. Entonces, el docusato de sodio va a permitir una acción tensioactiva, porque va a permitir que interaccione, que se unan, que se mezclen el agua y los lípidos de la materia fecal. Entonces, no olvidar, hidratan el bolo fecal. Las principales reacciones adversas que se pueden presentar son dolor a nivel abdominal, en el epigastrio, tipo cólico, las diarreas y las náuseas. Básicamente son RAMs gastrointestinales. Las principales interacciones clínicamente tenemos la coadministración de docusato de sodio y droperidol. Se tiene especial cuidado ya que aumenta el riesgo de cardiotoxicidad. Entonces, docusato se debe evitar con
fármacos que tienen alta afinidad con el tejido cardíaco, en este caso ropinirol, levofloxacino, claritromicina, citromicina, que tienen una alta afinidad por este tejido. Entonces hay que tener un especial cuidado. Bien, llevamos con el tercer grupo los osmóticos. En este punto tenemos al polietilenglicol. El mecanismo de acción de este fármaco es incrementar la presión osmótica a nivel local y permitir la fijación del agua en el colon. En el colon hay líquido también, hay agua, entonces lo que va a hacer el polietilenglicol es fijar esa agua que está en el colon. De esta forma incrementa la presión osmótica y ello va a permitir una hidratación mayor del bolo fecal. Entonces lo que va a permitir es un incremento de la presión osmótica del polietilenglicol. Las principales reacciones adversas son malestar estomacal, hinchazón abdominal, se va a hinchar el abdomen básicamente como parte del incremento de la presión osmótica, retortijones o dolores tipo cólico y los gases o flatulencias que van a generar como parte del incremento de la presión osmótica. Dentro de las principales interacciones no se ha demostrado con ninguna interacción ni con alimentos, ni con alimentos que tengan componentes monovalentes, bivalentes o trivalentes. No hay una evidencia que nos señale ello. El siguiente es la glicerina. Igualmente provoca una evacuación del colon, lo que va a permitir ese incremento de la presión osmótica gracias a la fijación de agua que viene del colon y de esta forma incrementar el bolo fecal. La glicerina hay que evitar el uso crónico porque puede causar dependencia, ¿no? Es importantísimo provocar malestar gástrico, irritación de la mucosa gástrica, también tiene gastritis e hiperemia, ¿no? Para generar un incremento de sangre a nivel del aparato gastrointestinal y de la mucosa rectal básicamente. Dentro de los estimulantes, que son uno de los grupos también últimos que van a modificar el bolo fecal, tenemos los siguientes, los xenócidos A y B. ¿Sí? Aquí tenemos el mecanismo de acción de los xenócidos es actuar en el intestino cuando hay un estreñimiento crónico ocasional y de esta forma producir cambios alimentarios, medicamentos, a todas estas causas. Pero lo que va a permitir es actuar a nivel intestinal y eso es lo que va a permitir básicamente, ¿no?, de este tipo de fármacos como los xenócidos. Ellos actúan básicamente en ello, ¿no? Las principales reacciones adversas tenemos las náuseas, vómitos, los eructos, ejemplo la mañana, las flatulencias o gases, el dolor hipocólico y la diarreas. La infección crónica puede producir un síndrome colítico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el uso crónico de estos medicamentos puede conllevarnos a un síndrome colítico, un dolor espástico. Las principales interacciones es disminuir la absorción de anticoagulantes orales, llámese como la warfarina. Entonces hay que tener especial cuidado en los pacientes que tienen un abordaje terapéutico con fármacos como los anticoagulantes orales para evitar la trombogénesis. El carbonato de sodio puede aumentar también la absorción de xenócidos. Hemos conversado el carbonato de sodio, ¿no?, básicamente como un tensioactivo actúa. Y el bisacódilo, uno de los más utilizados, que tiene acción directa sobre la musculatura intestinal y lo que va a hacer es estimular el peristaltismo, incrementar la motilidad gastrointestinal, incrementando el bolo intestinal, ¿no?, bolo fecal, porque va a tener una mayor absorción de agua y de electrolitos. Entonces, esto es lo que va a hacer el bisacódilo, o sea, va a actuar en forma directa en esa musculatura intestinal. Y ello va a conllevar un incremento en la motilidad, o sea, el peristaltismo, y también el incremento del bolo fecal. ¿De qué manera o de qué forma? Mediante la absorción de agua y de electrolitos. El bisacódilo es uno de los fármacos más utilizados que van a permitir tratar al paciente con estreñimiento. Lo principal que tenemos acá son los retortijones, los retortijones tipo cólico, el malestar gástrico, las diarreas, la irritación del estómago, tipo gastritis, intestinos, ¿sí?
debilidad, fatiga, irritabilidad o ardor en el recto, o la forma farmacéutica supositorio. Y entre las interacciones básicamente tenemos dos muy importantes con los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, y los adrenocorticosteroides también hay que tener en consideración su interacción clínicamente con el bisacodia.